Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus hogares y dispensarnos su atención. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es una alegría, un privilegio y un honor ser parte de la familia en este día. La OMS acaba de presentar el nuevo estudio Lancet Global Health, en los que se revelan que 328 millones de personas sufren de hepatitis en la Tierra y que el 80% de esos 328 millones, oigan bien, el 80% no tiene tratamiento. ¿Cuál será la realidad en la República Dominicana? ¿Tendremos estadísticas? En la tarde de hoy vamos a hablar con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, el cual responderá todas aquellas preguntas que podamos tener sobre la hepatitis, porque la mejor medicina es la medicina preventiva. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por estar ahí esperándonos. Como les dijimos en la presentación del programa, tenemos como invitado en el día de hoy al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, internista e infectólogo, el cual nos va a hablar sobre todo lo que necesitamos saber de la hepatitis para prevenirla. Doctor Balcácer, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer y un honor estar aquí con el público de 360 grados en Teleradio América. Comenzamos inmediatamente porque tenemos un montón de preguntas del público y nuestra aquí en cabina. ¿Qué es la hepatitis y cómo se manifiesta? Lo primero que hay que decir es que el término hepatitis todo el mundo lo asocia a un proceso infeccioso. Sin embargo, el término hepatitis realmente lo que significa es inflamación del hígado. El hígado, como todos sabemos, es una entidad que tiene relación con varios sistemas. Sistema digestivo, sistema metabólico, sistema de producción de sustancias para proteger al organismo de infecciones. Estamos hablando de que el hígado muchas veces se conoce como el laboratorio del cuerpo por todas las sustancias que se encarga de producir. Entonces, ¿qué ocurre? La hepatitis no es más que la inflamación de este órgano, el cual se encuentra realmente colocado debajo de las costillas del lado derecho, casi llegando al abdomen. Entonces, ¿qué ocurre? El hígado, cuando se inflama, puede tener diferentes manifestaciones. La que generalmente conocemos es cuando el hígado se inflama y las personas no pueden metabolizar una sustancia que se produce por la ruptura de los glóbulos rojos, que se llama bilirrubina. Entonces, muchas veces las personas asocian la coloración amarillenta de los ojos, de la piel, justamente a la hepatitis. Sin embargo, la hepatitis puede tener un grupo de manifestaciones como puede ser náuseas, vómitos, falta de apetito, heces de color completamente blanquecinas, así como la existencia de una orina color Coca-Cola. Dependiendo de la etiología de la hepatitis, o sea, qué le está produciendo, si es alcohol, si es el consumo de alguna sustancia potencialmente tóxica como pueden ser hongos o medicamentos como puede ser el acetaminofén en altas dosis, esa persona va a tener fallo hepático sin fiebre. Sin embargo, la hepatitis puede también asociarse a infecciones virales. Y las infecciones virales, como el nombre lo dice, puede tener hepatitis el paciente y además presentar fiebre dentro de lo que es el cuadro característico de esta enfermedad. ¿Cuántos tipos de hepatitis existen y cuál es la más frecuente en la República Dominicana? La hepatitis, desde el punto de vista viral, tiene muchos virus que la pueden causar. Estamos hablando de que hay virus, por ejemplo, el virus del herpes, el que se asocia a las lesiones en la boca cuando la gente va a la playa o cuando se estresa, se puede asociar a hepatitis. Sin embargo, la hepatitis viral, que generalmente todo el mundo conoce, va desde la hepatitis A hasta la hepatitis E. Esos son los grupos que generalmente se reconocen, hepatitis A, B, C, D y E. Sin embargo, hay que decir que hay hepatitis G, hepatitis X, hepatitis Y, o sea, hay muchos tipos de hepatitis. Sin embargo, esas 5 van a ser las principales. ¿Cuál es la más frecuente? Todo va a depender específicamente del lugar que queramos investigar o que queramos saber cuál es
la incidencia, o sea, los casos nuevos de hepatitis. Hay que decir que en los países desarrollados, donde los niveles de higiene son altos, las más frecuentes van a ser la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Por qué? Porque se asocia mucho a una epidemia que existe a la fecha del uso de drogas inyectadas. Entonces, estas personas que se inyectan, sobre todo derivado de los opioides, que comparten jeringas en grupos, pueden pasarse la hepatitis B o la hepatitis C con cierta regularidad. En países donde no existen niveles de higiene adecuados o simplemente aquellos lugares donde la comida se puede contaminar con heces, puede existir brotes, sobre todo de hepatitis A, la cual se transmite frecuentemente mediante el consumo de alimentos o agua que esté contaminado, valga la redundancia, de heces fecales que contengan el virus. Doctor, ¿existe una relación entre el dengue y la hepatitis? El dengue, aún muchas personas no lo sepan, es un virus que se conoce como flavivirus. ¿Y qué otro virus pertenece a los flavivirus? El virus de la hepatitis C. Por tal razón debemos reconocer que el dengue es una enfermedad que puede producir hepatitis y se estima que tanto como 5 de cada 100 personas que hagan infección por el virus del dengue van a presentar también un cuadro de hepatitis. Van a presentar debilidad, sensación de plenitud, dolor a nivel de lo que es el hipocondrio derecho o el área, como le dije, debajo de la parrilla costal del lado derecho, y esas personas pueden presentar inflamación hepática dentro del proceso del padecimiento del dengue. El público para nosotros es nuestro principal insumo, lo más importante y el motivo de este programa. Después de la pregunta que voy a hacerle a continuación al doctor Balcácer Esteves, vamos a comenzar a poner una serie de preguntas que el público ha tenido la gentileza de enviarnos. Doctor, ¿cuál es la importancia de la detección a tiempo? ¿Y quiénes son los grupos y los factores de riesgos en la hepatitis? Miren, como mencionamos anteriormente, la hepatitis es una enfermedad desde el punto de vista viral, de los virus habituales que conocemos como hepatitis viral. Hay que reconocer que hay diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, ya mencionamos que la hepatitis A generalmente es por alimentos. La hepatitis E también generalmente por alimentos que estén contaminados con heces fecales. Las tres que están en el medio, la B, la C y la D, son patrones de transmisión generalmente asociados a sangre. Generalmente se asocian a personas que se transfunden con sangre que no está bien almacenada o investigada, personas que tienen relaciones sexuales, sobre todo relaciones de tipo anal, sin ningún tipo de protección, dependiendo de cuál sea, y en otros casos la transmisión de la madre al niño al momento de la realización del desembarazo. O sea que dependiendo del tipo de hepatitis va a ser el tipo de transmisión. Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer a tiempo un cuadro de hepatitis? Bueno, hay que decir que hay algunos tipos de hepatitis que pueden tener cuadros fulminantes. Es decir, que usted padece una hepatitis y usted puede llevar a fallo hepático, y de fallo hepático, si no se consigue un hígado que pudiera ser compatible, la persona fallecer. La hepatitis A se reconoce como una enfermedad que puede producir fallo hepático fulminante, lo mismo también la hepatitis B, así como la hepatitis E, sobre todo en embarazadas. Una situación que no debemos olvidar es que hay algunas enfermedades de la hepatitis, algunos tipos, de hepatitis, que se pueden cronificar. Las personas pueden padecer hepatitis crónica durante 20, 30 años y eso puede llevar a la aparición de cirrosis, que no es más que fibrosis a nivel del hígado y el hígado deja de funcionar. Son esas personas que ustedes ven que se ponen flaquitos, la barriga se le pone grandota, comienzan las venas a brotarse en el abdomen, se mantienen todo el tiempo amarillas, cansados, hasta que finalmente fallecen, generalmente por problemas cerebrales, porque el hígado no puede desintoxicar la sangre de un grupo de sustancias que se almacenan y producen trastornos a nivel cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas pueden presentar cirrosis, pero también pueden presentar cáncer de hígado. A la fecha se reconoce que la hepatitis B y la hepatitis C son agentes que potencialmente pueden llevar a lo que es la aparición de cáncer de hígado, y por tal razón la prevención de hepatitis a la fecha se reconoce como una medida para prevenir la aparición de cáncer en este órgano. Vamos a pedirle a nuestro máster que comience a ponernos los videitos que tenemos con las preguntas de nuestro público, por favor. Buenas tardes, yo quisiera saber cuál es la relación entre la hepatitis y el riesgo de padecer cáncer de hígado. Excelente pregunta. Como acabamos de decir,
Dependiendo del virus de la hepatitis que una persona padezca, y aquí no vamos a asociar específicamente hepatitis B y hepatitis C. La hepatitis B, de todas las que se asocia a cáncer, posiblemente es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis B se estima que cuando una persona desarrolla una hepatitis crónica, puede tener un porcentaje de desarrollar cáncer entre un 3 y un 8% cada año. Por esa razón, todas las personas que tienen hepatitis B van a necesitar hacerse una sonografía y marcadores tumorales de cáncer hepático por lo menos una vez al año. Estas personas no se pueden descuidar ya que existe asociación entre la hepatitis viral y la aparición de cáncer. Lo mismo ocurre con la hepatitis C, pero ¿qué pasa con la hepatitis C? Que la persona debe tener una infección por mucho tiempo, desarrollar cirrosis y posteriormente desarrollar cáncer. Vamos a seguir poniendo las preguntitas de nuestro público, por favor. Buenas, mi nombre es Melissa y mi pregunta es, ¿debería yo de hacerme todas las pruebas si tengo un contacto sexual de riesgo o si yo me puncho de forma accidental con una aguja? Y si es así, ¿cuál es el tiempo preferible para yo hacerme estas pruebas? La hepatitis viral, dependiendo del virus que sea, va a tener un periodo de incubación mayor o menor. El problema con la hepatitis B y la hepatitis C, que son las más frecuentes que se transmiten por vía parenteral, o sea, por pinchazos, y en este caso pudiéramos asociar la vía sexual, sobre todo a la hepatitis B, ya que la hepatitis C solamente tiene alrededor de un 5% de riesgo de transmisión mediante relaciones sexuales, y esto incluye generalmente las relaciones anales. Hay que decir que lo que se prefiere es que la persona se haga la prueba de inmediato, luego del pinchazo de la relación sexual, para estar seguro que no tenía anteriormente, que no arrastraba una infección pasada. Entonces, ¿cuándo se repite? La recomendación es a los 3 meses, puesto que hay algunas personas que han durado hasta 3 meses para que la prueba se haga positiva, y esto es lo que se conoce como el periodo de ventana para este tipo de hepatitis viral. ¿Existe una vacuna en la República Dominicana? ¿Está disponible aquí? Bueno, hay que decir que de las hepatitis que tenemos disponibles, las vacunas que tenemos en el país son para la hepatitis A y para la hepatitis B. La hepatitis C no tiene vacuna en ninguna parte del mundo y los otros tipos de hepatitis generalmente tampoco reciben inmunización. Sin embargo, hay que decir que la hepatitis A no se encuentra dentro del esquema de vacunación habitual del programa de inmunización en la República Dominicana, conocido como el PAI. Sin embargo, la vacuna de la hepatitis B se aplica de manera gratuita en la República Dominicana, pero muchas personas no cumplen de manera frecuente lo que es el esquema. Hay que decir que la vacuna que se está aplicando en el país, la mayoría de los autores sugieren la vacunación 10 años posteriores a la última dosis, y hay otros autores que contemplan que la dosificación de 3 dosis podría ser suficiente para conferir inmunidad para toda la vida. Sin embargo, debo llamar la atención de algo. Si usted es personal de salud, si usted es vianalista, enfermera, persona que trabaja recogiendo basura en un hospital, camillero, anestesiólogo, lo que sea, y usted trabaja con agujas de efectos cortantes o trabaja, por ejemplo, en una unidad de hemodiálisis, usted tiene que hacerse una prueba para medirse cuáles son sus defensas contra la hepatitis B, porque la hepatitis B hay un 5% de todo el que se puso la vacuna que nunca va a desarrollar defensas. Y usted, mediante un pinchazo, mediante una relación sexual, pudiera estar en riesgo y usted creer que porque se aplicó la vacuna no va a tener ningún tipo de problema. Doctor Balcácer, ¿cuál es la situación que a la fecha se conoce, si hay estadísticas o no, de la situación de la hepatitis en la República Dominicana? Y también la situación del personal médico en términos generales. ¿Es común? ¿Se sucede a menudo que esos pinchazos se puedan dar? Miren, los pinchazos en República Dominicana generalmente no se cuantifican, pero debemos reconocer algo. En los Estados Unidos existe una estadística, y es que anualmente cerca de 400,000 personas vinculadas al área de la salud recibe algún tipo de exposición laboral a algún virus. Estamos hablando de que esa persona se pinchó después de tomarle sangre con una jeringa a un paciente, o estaba suturando a un paciente y sin darse cuenta se pinchó un dedo. 400,000 accidentes, o sea, estamos hablando de que no es un evento poco frecuente. En nuestro país no se lleva estadística de este tipo de situación. Sin embargo, debemos reconocer que los accidentes ocurren y que en ese sentido debemos estar preparados y tener algún tipo de formación al respecto.
¿Cuál es la estadística? Se estima que posiblemente en República Dominicana alrededor del 1% de la población vive con alguna de las formas de hepatitis que conocemos, aquellas que se cronifican, porque si una persona le da hepatitis A, generalmente esas personas van a curar, no van a tener ningún tipo de problema y se acabó, a menos que no presenten una de las formas fulminantes que hemos mencionado anteriormente que puede conducir a que la persona pueda fallecer. Edwin, vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos siga poniendo alguna de las preguntitas del público, por favor. Hola, me gustaría saber si tuve hepatitis, ¿puedo volverme a infectar o infectar a otros? Eso de que si me puedo volver a infectar, si me dio hepatitis, todo va a depender qué tipo de virus de la hepatitis. Recordar que, por ejemplo, el virus de la hepatitis A generalmente es una sola familia, un solo grupo. Si te dio hepatitis A, ya no tienes de qué preocuparte. Sin embargo, la hepatitis C tiene varios tipos diferentes y hay algunas personas que teóricamente podrían adquirir algún tipo de infección. Sin embargo, debemos recordar que de esas hepatitis aún no se hable, muchas personas pueden curar de manera espontánea, aún sin tratamiento, o recibiendo tratamiento, el cual tocaremos un poquitito más adelante en el próximo bloque. En este bloque el tiempo se nos terminó. Estamos hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo e internista, sobre todo lo que debemos saber de la hepatitis. No se vayan, regresamos después de la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros y esperarnos. Estamos hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, con consulta en el Centro Médico UCE, con los teléfonos 809-687-8067 y 809-221-4728 en la suite 201 del edificio profesional KP en el Centro Médico UCE. Gracias, doctor, por seguir aquí con nosotros. ¿Tiene la hepatitis un componente hereditario? No un componente hereditario. Hay que decir que existen formas de hepatitis, sobre todo de procesos autoinmunes, que pueden producir afección hepática e inflamación del mismo. Pero realmente la hepatitis viral, desde el punto de vista infeccioso, la misma no se transmite, o sea, no es hereditaria, no es un fallo genético o una alteración genética. Sí existe la transmisión de madre a hija o a hijo mediante el parto o mediante lo que es el momento del desembarazo de la madre, pero no es un proceso que se herede, sino que es algo que se adquiere en el momento, repito, del desembarazo. O sea, que es como si fuera la transmisión vertical del VIH. Sí, lo que pasa es que cuando se habla de transmisión vertical, generalmente se le echa la culpa a la madre de ese tipo de proceso, y yo prefiero hablar del término transmisión familiar, para no cargarle tanto siempre el dado a la madre, porque se dice transmisión de madre a hijo, y usted no sabe si quizás quien llevó la hepatitis viral a la relación fue el padre. Entonces así no se le carga tanto el dado a la madre, y yo prefiero utilizar el término personalmente de transmisión familiar, de la hepatitis, del VIH, de cualquier proceso que se pueda, de la sífilis que se pueda transmitir a través de este proceso. Muy justo, me parece muy justo ese criterio. Vamos a seguir con las preguntas de nuestro público, que en definitiva es la parte más importante del programa. Por favor, Edwin. Buenas, mi nombre es Andrea Guzmán y mi pregunta es, ¿cuáles son las funciones que tiene el hígado en nuestro cuerpo? Bueno, las funciones del hígado ya las habíamos mencionado. Generalmente todo el mundo habla de que el hígado es un lugar de metabolizar sustancias habitualmente tóxicas, pero también el hígado se encarga de producir sustancias que usted necesita. Por ejemplo, la albúmina, que es una proteína de transporte para transportar las cosas buenas que usted necesita en todo el organismo, se produce a nivel del hígado. Factores de coagulación, para que cuando usted se haga una herida no se vaya en sangre, como las personas mencionan habitualmente en la calle, también lo hace el hígado. Tiene funciones de defensa, tiene funciones metabólicas como producir glucosa en la mañana. Cuando usted tiene la noche completa sin comer nada porque está durmiendo, cuando usted se levanta en la mañana, ese toquecito de energía, generalmente es que su hígado al despertar produce glucosa para que usted no se maree y no se muera del hambre. Entonces el hígado tiene diferentes funciones dentro de lo que es el organismo. Vamos a seguir con las preguntas de nuestro público, por favor. Y mi pregunta es, ¿una persona puede tener los distintos tipos de hepatitis al mismo tiempo?
Esa es una excelente pregunta y la respuesta es que sí. Una persona puede presentar lo que se reconoce como coinfección. Por eso una persona puede estar infectada de hepatitis B, de hepatitis C, tener un proceso crónico, inflamatorio, pero que no esté descompensando su hígado. Entonces esa persona va, por ejemplo, a un restaurante de mariscos, compra ostiones o ostras, que son alimentos que se comen crudos, se da una hartura de eso, que es un brote que existe, por ejemplo, a la fecha en la Florida, y usted puede tomar una hepatitis A. Entonces, en ese caso, usted tendría los 3 tipos de hepatitis. ¿Cuál es el problema? Que usted puede presentar más fácilmente un fallo hepático asociado a procesos de coinfección. Por eso, cualquier persona que tenga una hepatitis crónica, imaginemos que tiene hepatitis C, usted debe vacunarlo contra hepatitis B y debe vacunarlo contra hepatitis A, para justamente prevenir que no se infecte con los demás grupos de hepatitis que son prevenibles por vacuna. Vamos a poner otra de las preguntas de nuestro público, por favor. Buenos días, mi pregunta es la siguiente: ¿de qué modo la hepatitis viral afecta al embarazo? Bueno, la hepatitis viral generalmente no se reconoce como una entidad que pueda producir daño en lo que es el desarrollo normal del feto. Si existiera un proceso, por ejemplo, febril, los cuadros febriles sí se asocian a trastornos en lo que es el desarrollo normal del feto. Si existiera una cantidad muy importante de bilirrubina circulando, hay algunas personas que hablan que eso pudiera producir algún tipo de afección a nivel del bebé, así como si existiera algún tipo de fallo hepático en un momento muy temprano de la madre. Cualquier tipo de evento que afecte de manera importante a la madre va a tener algún tipo de repercusión en el bebé, pero generalmente este tipo de eventos no tiende a lesionar el bebé porque una persona tenga ese proceso. O sea, que una mujer tenga hepatitis B o hepatitis C no es una contraindicación a salir embarazada, independientemente de que, como ya dijimos anteriormente, existe el riesgo de transmisión generalmente durante el momento del desembarazo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que pueden alertarnos de que quizás yo tenga hepatitis? Uno de nuestros amigos televidentes que quizá ahora mismo se esté cuestionando, ¿tendré yo hepatitis? El problema de la hepatitis es que hay personas que pueden tener hepatitis, que lo tomaron quizás por un tatuaje, por un piercing, por una transfusión, por una cirugía, por un trabajo dental, por utilizar instrumental, por ejemplo, en un salón de belleza para limpiarse las uñas. Ese tipo de personas que adquirieron esta enfermedad, posiblemente lo único que presentaron al momento de padecer el cuadro inicial fue un cuadro de fatiga, debilidad, algunos ganglios aumentados de tamaño y una fiebrecita de bajo grado, y quizá dijo, contrale, me está por dar gripe porque me siento mal. Porque independientemente de lo que todo el mundo cree, no todos los casos de hepatitis se van a manifestar con cuadros severos, como es el dolor a nivel debajo de la costilla del lado derecho, o que usted se ponga amarillo, o que usted orine color Coca-Cola, que las heces salgan pálidas, que usted haga una fiebre importante. Esas no son las manifestaciones típicas, por lo menos no habituales, de lo que es la hepatitis B y C, que son las 2 hepatitis crónicas más frecuentes, sí de la hepatitis A, que es la que tiene mayor manifestaciones, razón por la cual si usted cree que usted pudo haber incurrido en algún tipo de conducta que lo ponga en riesgo a tener hepatitis, entonces usted debería hacerse la prueba para saber si usted tiene este padecimiento. Este programa ha concitado un interés increíble en nuestro público y seguimos teniendo más preguntas, por favor. Buenas, a mí me gustaría saber si por besar a un chico con hepatitis yo me puedo contagiar. Doctor, excelente pregunta. Bueno, se supone que la saliva puede tener la presencia de algunos virus, sobre todo la hepatitis B, y recordar que la hepatitis A se transmite fecal oral, o sea que cuando una persona tiene hepatitis A no es recomendable que las personas estén en el entorno y que las excretas y el lavado de manos al momento de ir al baño simplemente se haga de manera correcta. El riesgo de transmisión de hepatitis mediante el beso tiende a ser un riesgo extremadamente bajo. Sin embargo, si la persona está muy sintomática, la respuesta es que debería permanecer en reposo y usted no estarle dando muchos besitos a esa persona. Tenemos 2 preguntitas más, doctor, de nuestro público y la vamos a poner una detrás de la otra, por favor. Hola, mi nombre es María Germán y mi pregunta es que si una madre al momento de dar a luz tiene hepatitis, ¿esta puede lactar a su bebé sin ponerlo en peligro? No, la respuesta es que sí. La hepatitis B no es una contraindicación a la lactancia. Lo que sí se recomienda es que al momento del desembarazo
el niño reciba, la niña, el producto, reciba la vacuna y reciba algo que se conoce como inmunoglobulina, que es el equivalente a una antitetánica, pero contra la hepatitis B. Son anticuerpos preformados en otras personas que se le pone al bebé dentro de las primeras 12 horas de nacido. Esto va a reducir el riesgo casi a cero de que el bebé pueda simplemente contagiarse de este proceso. Pero la lactancia no está contraindicada en las madres que tienen hepatitis B. Vamos a poner otra pregunta, por favor. Buenas. Quisiera saber qué pruebas me debo hacer para saber si tengo algún tipo de hepatitis. Es bastante sencillo. Tienes que visitar a tu médico te va a indicar todas las pruebas que tienen que ver con hepatitis y una recomendación al personal de salud que no está viendo. Si le vas a indicar todas las pruebas de hepatitis a tu paciente, indícale también para ver si tiene defensas contra hepatitis A y contra hepatitis B. Así, de esa manera, si esas pruebas están negativas, esa persona se puede beneficiar del uso de la vacuna contra estas enfermedades y así vas a hacer que tu paciente mantenga un cuadro de salud adecuado y no enferme con alguno de estos procesos. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para la hepatitis? Depende qué tipo de hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis A no tiene un tratamiento específico y simplemente esa persona se mantiene con un seguimiento, se hidrata y se le da tratamiento de soporte. Sin embargo, la hepatitis B y la hepatitis C ambas tienen tratamiento antiviral. Hablábamos al inicio de que la hepatitis puede tener muchas personas sin tratamiento, sobre todo la hepatitis crónica, y esto se refleja mucho en lo que es la hepatitis C. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento de la hepatitis C puede tener un costo tan alto como $40,000 el tratamiento completo. Estamos hablando de 2 millones de pesos, a pesar de que en República Dominicana el tratamiento es gratuito para aquellas personas que lo padecen, que cumplen con los criterios que el Ministerio de Salud Pública a la fecha ha trazado. En este sentido, cualquier persona que tiene hepatitis C se puede acercar a alguno de los programas del ministerio o simplemente acercarse a un infectólogo, un gastroenterólogo, un hepatólogo, y estas personas derivarán su caso posterior al estudio completo para que el mismo se pueda beneficiar del tratamiento que a la fecha el Ministerio de Salud Pública brinda sin ningún tipo de costo. En este caso voy a llamar la atención, voy a alabar a 2 personas que se han dedicado en cuerpo y alma al tratamiento de la hepatitis C, como son la doctora Sandra Cabrera y lo que es la doctora Virginia García, ambas médicos gastroenterólogas, las cuales realmente dan el todo por el todo todos los días para el tratamiento de las personas que tienen hepatitis C en República Dominicana. Qué bueno que hayan médicos que cada vez se sumen más al criterio de que la medicina no solo es cerebro, también es corazón. La última preguntita, Edwin, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quiero saber si es posible que yo pueda infectarme de hepatitis al hacerme un tatuaje. Ya respondimos a esta pregunta y es importante que lo sepan, sí, los tatuajes, los piercing, hacerse procedimientos en lugares que no cumplan con las medidas de higiene pueden asociarse a transmisión de hepatitis. ¿Por qué? Porque la sangre es un método bastante efectivo para la transmisión y la hepatitis B y la hepatitis C pueden durar hasta una semana viva en una gota de sangre seca. Por eso, si a una persona le trabajaron y le hicieron un tatuaje en una mano, en el pecho, en un brazo, en una pierna, en la nalga, donde sea, y posteriormente le trabajan a usted y ese equipo no recibió la limpieza adecuada, entonces usted pudiera contagiarse fruto de entrar en contacto con las secreciones de la persona que se realizó el tatuaje previamente. Creo que ha sido un programa muy completo, pero en estos 2 minutos que nos faltan, doctor, a mí lo que me gustaría es cumplir con aquello de que para nosotros la prevención es la medicina que se debiera de ejercer cada día. ¿Cuáles son sus recomendaciones a todos aquellos que nos están viendo en este momento y que luego van a poder multiplicar entre sus amigos y familiares? Recordar que existe vacuna para la hepatitis A y la hepatitis B. Si usted no está seguro si su hijo o usted ha recibido la vacuna de estas 2 enfermedades, trate de acercarse a un médico para que le mande a hacer las pruebas del lugar para saber si usted tiene defensas contra estas o no. No basta solamente con saber si usted tiene o no tiene hepatitis, es importante conocer si usted tiene defensas contra estas enfermedades para usted poder protegerse. Lo otro es recordar que existen hepatitis que pueden asociarse a cáncer, que pueden asociarse a cirrosis, procesos crónicos, así que usted debe tratar de reducir la exposición a aquellas conductas que lo pudieran hacer un receptor de alguno de estos virus, que repito, se pueden asociar a enfermedades crónicas como cirrosis o a procesos que en ocasiones se conocen como catastróficos, como es el caso del cáncer de hígado. Héctor Armando, la verdad que qué alegría, qué bueno. Estos son de los tipos de programas que nos dejan un saborcito a dulce y un calorcito en el alma, porque pensamos que quizás
podemos ayudar, aunque sea una sola persona. Gracias por estar aquí. A ustedes, nuestro agradecimiento porque siempre nos reciben y nos dispensan su atención. Ojalá que las preguntas que ustedes tenían hayan recibido respuesta. Buenas tardes y hasta el próximo viernes, por favor.